El nacimiento de Jesús, hace más de 2000 años, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, vivía una joven llamada María, que estaba prometida a un hombre llamado José. Un día, el ángel Gabriel apareció ante María y le dijo que por obra del Espíritu Santo concebiría un hijo, al cual debía llamar Jesús. Este niño sería el Salvador del mundo, el Mesías esperado por siglos. María, sorprendida pero obediente, aceptó el plan de Dios. Mientras tanto, José, al enterarse de que su prometida estaba embarazada, pensó en alejarse de ella en secreto. Pero en sueños, un ángel le habló y le dijo que no temiera tomar a María como su esposa, porque el niño que ella llevaba en su vientre era el Hijo de Dios. José obedeció y la tomó consigo. Por aquel entonces, el emperador romano, César Augusto, ordenó un censo en todo el imperio, lo que obligó a José y María a viajar a Belén, la ciudad de los antepasados de José, para registrarse. Aunque la ciudad estaba llena de gente, no encontraron lugar en ninguna posada, por lo que tuvieron que alojarse en un humilde establo. Y allí, en la oscuridad de la noche, nació el niño Jesús. Algunos pastores que cuidaban sus ovejas cerca de Belén fueron visitados por un ángel, quien les anunció el nacimiento de Jesús como el Salvador del mundo. Al llegar al establo, adoraron al niño y se fueron a contar la buena noticia a todos los que encontraban. La infancia y juventud de Jesús. Después de su nacimiento, un rey llamado Herodes, al oír que un rey de los judíos había nacido, se sintió amenazado y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. José, al ser advertido en sueños por un ángel, huyó con María y el niño a Egipto para protegerlo. Después de la muerte de Herodes, un ángel les indicó que regresaran a Israel, pero en lugar de volver a Belén, se establecieron en Nazaret, en Galilea, donde Jesús creció en sabiduría, gracia y estatura. En una ocasión, cuando Jesús tenía 12 años, sus padres lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al regresar, se dieron cuenta de que Jesús se había quedado en el templo, hablando con los maestros religiosos, sorprendiendo a todos con su sabiduría. María y José lo encontraron y Jesús les dijo que debía estar en la casa de su padre, refiriéndose al templo de Dios. A pesar de su desconcierto, sus padres no entendieron completamente, pero Jesús regresó con ellos a Nazaret y vivió allí siendo obediente a ellos. El bautismo de Jesús y la tentación en el desierto. Cuando Jesús alcanzó la madurez, comenzó a cumplir con su misión de salvar a la humanidad. Fue a ver a Juan el Bautista, que predicaba en el río Jordán, llamando a la gente al arrepentimiento. Aunque Juan dudaba, Jesús insistió en ser bautizado, diciendo que debía cumplirse toda justicia. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces, una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Con esto, Jesús recibió la confirmación pública de su identidad como el Hijo de Dios. Después de su bautismo, Jesús fue guiado al desierto, donde ayunó durante 40 días. Durante este tiempo, fue tentado por Satanás, quien trató de desviar su misión. Satanás le ofreció riquezas, poder y seguridad, pero Jesús resistió todas las tentaciones, respondiendo con las Escrituras y demostrando su fidelidad a Dios. El llamado de los primeros discípulos. Un día, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 pescadores, Pedro y su hermano Andrés, y les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, dejaron sus redes y los siguieron. Más tarde, llamó a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y a otros hombres para unirse a él. En otro momento, Jesús encontró a Felipe y le dijo: «Síganme». Felipe, a su vez, fue a encontrar a su amigo Natanael y lo invitó a conocer a Jesús.
Aunque Natanael dudaba al principio, Jesús le dijo que lo había visto bajo una higuera antes de conocerlo, lo que hizo que Natanael reconociera a Jesús como el Mesías prometido. Los milagros y enseñanzas de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús enseñó sobre el amor incondicional de Dios y cómo vivir de acuerdo a su voluntad. En el Sermón del Monte dijo: «Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia». Estas palabras mostraron un camino de vida diferente, uno donde la humildad y el perdón son esenciales. Jesús no solo enseñaba con palabras, sino también con acciones. Sanó a enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó a los muertos y realizó milagros asombrosos como calmar tormentas y alimentar a miles de personas con pocos panes y peces. Cada milagro era una señal del poder de Dios y de su compasión por las personas. Uno de los milagros más impactantes fue cuando perdonó los pecados de un hombre paralítico, lo cual sorprendió a los fariseos, ya que solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús, al sanar al paralítico, demostró su autoridad divina. El viaje a Jerusalén y los últimos días. En su último viaje a Jerusalén, Jesús sabía que su tiempo había llegado. Cuando entró en la ciudad, fue recibido como un rey, con multitudes que lo aclamaban con palmas y gritos de Hosana. Jesús entró al templo y al ver que lo habían convertido en un mercado, expulsó a los mercaderes, mostrando su celo por la pureza de la casa de Dios. Jesús pasó sus últimos días enseñando a sus discípulos, advirtiéndoles sobre la importancia de estar preparados para su regreso y sobre los tiempos difíciles que vendrían. En la última cena, Jesús compartió pan y vino con sus discípulos, diciendo que esos eran símbolos de su cuerpo y su sangre, que serían entregados por la salvación del mundo. La muerte de Jesús. Tras una serie de eventos que incluyeron su arresto en el huerto de Getsemaní, Jesús fue llevado ante los líderes religiosos y luego ante el gobernador romano Pilato. Aunque Pilato no encontró culpa en él, cedió ante la presión del pueblo y ordenó su crucifixión. Jesús fue torturado, coronado de espinas y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota. Allí fue crucificado junto a 2 criminales. Durante su agonía, Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaban y antes de morir clamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Al morir, el velo del templo se rasgó en 2, simbolizando que el acceso a Dios ahora estaba abierto a todos. La resurrección de Jesús. 3 días después de su muerte, algo milagroso ocurrió. Algunas mujeres que habían seguido a Jesús fueron al sepulcro para ungir su cuerpo, pero al llegar, encontraron la piedra que sellaba la entrada removida. El sepulcro estaba vacío, y un ángel les anunció que Jesús había resucitado. Les dijo que no temieran, que él ya no estaba allí, porque había resucitado tal como lo había dicho. Las mujeres, llenas de asombro y alegría, corrieron a contarles a los discípulos lo que había sucedido. Al principio los discípulos no podían creerlo, pero Pedro y Juan corrieron al sepulcro y encontraron que efectivamente estaba vacío. Jesús luego se apareció a María Magdalena, quien lo reconoció cuando él la llamó por su nombre. Poco después, se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús, y más tarde, a los apóstoles reunidos en un cuarto cerrado. En cada una de estas apariciones, Jesús les dio paz y les mostró las heridas en sus manos y pies como prueba de que era Él. Les explicó que todo lo que había sucedido se había cumplido de acuerdo con las Escrituras y les dio una misión: predicar el evangelio de su resurrección a todo el mundo. La ascensión y la gran comisión. Después de pasar 40 días con sus discípulos, enseñándoles y fortaleciéndolos, Jesús les dijo que debían esperar la llegada del Espíritu Santo, quien los capacitaría para ser sus testigos en todo el mundo. Luego, mientras estaban en el Monte de los Olivos, Jesús les dio una última instrucción antes de ascender al cielo. Les dijo:
Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Mientras Jesús hablaba, comenzó a elevarse hacia el cielo, y una nube lo cubrió de su vista. Los discípulos quedaron mirando al cielo, maravillados, cuando dos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús regresaría de la misma manera en que lo habían visto ascender. Con corazones llenos de esperanza y responsabilidad, los discípulos regresaron a Jerusalén. La vida y legado de Jesús. La vida de Jesús es una historia de amor, sacrificio y esperanza. Desde su humilde nacimiento hasta su resurrección triunfante, Jesús demostró que el amor de Dios no tiene límites, que el sacrificio por los demás es el camino hacia la verdadera grandeza y que la muerte no tiene la última palabra. Él vino al mundo no solo para enseñarnos cómo vivir, sino también para darnos la salvación que necesitamos. A través de su muerte y resurrección, Jesús abrió el camino para que todos tuviéramos acceso a Dios, sin importar quiénes somos o lo que hemos hecho. Nos invitó a seguirle, a vivir con amor y humildad, y a compartir su mensaje con los demás. La invitación de Jesús sigue siendo la misma hoy. Sígueme. Él nos ofrece perdón, paz y una vida nueva. Nos llama a ser sus discípulos, a vivir según sus enseñanzas y a llevar su luz a un mundo que necesita esperanza. La vida de Jesús es un testimonio de lo que significa vivir verdaderamente para Dios y para los demás. Y su ejemplo continúa guiando a millones de personas en todo el mundo hacia un futuro de amor, paz y salvación. El amor incondicional de Dios. La vida de Jesús no fue solo una serie de eventos históricos, sino un testimonio del amor incondicional de Dios hacia la humanidad. A través de Jesús vemos cómo Dios está dispuesto a llegar hasta el final para restaurar la relación rota con el ser humano. Al morir en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados y nos ofreció la reconciliación con Dios. La resurrección nos muestra que la muerte no tiene poder final y que a través de Cristo tenemos esperanza y vida eterna. Hoy, al recordar la vida de Jesús, somos llamados a vivir con la misma gracia, perdón y amor que Él nos mostró. Jesús vive. Su historia es más que un relato antiguo, es una invitación a una vida transformada. Si aceptamos su amor y su sacrificio, podemos experimentar una relación personal con Él, que nos da propósito, esperanza y un futuro eterno.